Continuando con la serie de notas que escribo para el newsletter Esto no es normal de la revista Seúl, voy a leerles ahora la nota que escribí para el día 22 de febrero, fue publicada el 22 de febrero del 2025, fue escrita el 20 de febrero, que era jueves, cuando tenía en la cabeza y en el corazón todo lo que nos habíamos enterado, las terribles imágenes de la familia Vivas, estos nenitos, esta señora, este señor, que fueron secuestrados de su casa mientras desayunaban en Israel y fueron llevados por los terroristas a la Franja de Gaza, donde sufrieron las peores atrocidades hasta su muerte. Es un hecho muy conmovedor, fue muy duro escribirlo, es muy duro leerlo, y recibí mucho odio en las redes de mucha gente por haber contado esto de esta manera. Pero bueno, es lo que me salió y es lo que creo que tenía que hacer y es lo que creo que tengo que seguir haciendo. Así que, tal cual fue publicada el 22 de febrero del 2025, esta es la nota. Es jueves 20 de febrero del 2025. Es la medianoche. Estoy en el campo y miro las estrellas. Vuelvo a leer aquel fragmento del poema de John Donne que Hemingway usó para la apertura de Por quién doblan las campanas. Es muy lugar común, lo sé, pero creo que es necesario. Ningún hombre es una isla completo en sí mismo. Cada hombre es un pedazo del continente, una parte del todo. Si un terrón es arrastrado por el mar, Europa es menos. Tanto como si fuera un promontorio o la casa de un amigo tuyo o la tuya propia, la muerte de cualquier hombre me disminuye, porque estoy involucrado en la humanidad. Y por eso, nunca preguntes por quién doblan las campanas. Doblan por ti. Me pregunté por esos dos terroncitos de islas que vimos desesperados en los brazos de su madre, en la desesperación absoluta, en el abismo de la impotencia más brutal, siendo escrutada a 10 centímetros por los ojos del mal. El dolor, por todo lo que vino después, es tan grande que el único consuelo es que hayan muerto pronto, aunque ahora sabemos que los masacraron en cautiverio. Su madre fue subastada al mejor postor de las varias facciones terroristas de Gaza. ¿Dónde están las campanas que deberían estar sonando por todos nosotros? Qué pocas campanas suenan, qué pocas campanas suenan, qué pocas campanas suenan. Y ante la inmensidad del universo, visto desde el campo santafesino, sin miedo a ser solemne o cursi o lo que fuere, un gramo de nada en medio de las galaxias, con todo el peso del universo encima, se hace otra vez esas preguntas que llevan miles y miles de años y que no se pueden contestar. No, Dios, no te escondas. No tenés ninguna justificación. ¿Cuándo vas a pagar? Porque ni Ariel con 4 años, ni Kfir con 9 meses, tuvieron culpa alguna. No tuvieron la culpa de nada. De nada. A menos que se considere culpa merecedora de tortura y muerte el haber nacido de madre judía. ¿Para qué los trajiste al mundo? ¿Para que fueran un suspiro? ¿Un proyecto trunco? ¿Un trofeo de los asesinos? Fueron una ficha arrancado con odio por seres con los que increíblemente compartimos ADN. Fueron el blanco del ultraje mayor, los cuerpitos chiquitos dentro de los ataúdes grandes, porque pudieron masacrarlos, pero no hacerse cargo de que devolvían canjoncitos diminutos. Fueron el botín, la medalla colgada en el pecho del genocida, la torta de la boda roja. Fueron el centro del baile de decenas de otros chicos, ya tan muertos como los vivas. Pero el 7 de octubre, ese día en donde no sabemos dónde estabas, Dios, los terroristas, y no solo los terroristas, porque a la madre de Ariel y Kfir, lo vimos todos, no sé vos, Dios, se la llevaron civiles palestinos, sea eso lo que fuere. Secuestraron también a las mellizas Eli y Juni Cuño, de 3 años. Ese día las nenas fueron raptadas junto a su papá David y su mamá Sharon. Los separaron a los 4. Imagínate, Dios, esas nenas, 3 años, separadas brutalmente de todo lo que había sido su mundo hasta ese momento, en medio de gritos, olores nauseabundos, sangre. La misma culpa que Ariel y que Kfir. ¿Cómo se les ocurre ser nenas judías? Sharon y las nenas fueron liberadas. David aún no. Y no está en la lista de quienes serán liberados.
Eitan Yahalomi, de 12 años, fue secuestrado ese mismo día, tu día de descanso, supongo, porque no estabas, con su papá Ohad, su mamá Beth-Sheba y sus hermanas, Yael, de 10 años, y Liel, de 2. Los asesinos entraron a la habitación segura de la familia y dispararon. A Ohad le dieron en la pierna y se lo llevaron. A Eitan se lo llevaron subiéndolo a una moto hacia el infierno. En otra moto llevaron a la madre con los 2 nenes más chicos. Pero apareció un tanque israelí, ese armamento que Nahuel Pérez Vizcayar pide en cada gala glamorosa a la que va, que no le vendan a Israel porque Palestina free. Re cool. Apareció un tanque, decía, y los cobardes palestinos huyeron, lo que permitió que la mamá y los nenes escaparan. כשנכנסתי לעזה, ראיתי הרבה אנשים וכזה הרביצו וזה. התחלנו לשמוע יריות וצעקות בערבית, הם חיכו לנו. Who was hitting you? Were they just normal citizens in Gaza? Were they Hamas? Do you know who they were? אזרחים. They were civilians. Were you scared? קצת האמת. Were you hungry? כן. אכלתי פיתה ליום ומלפפון. Did they tell you what was happening in Israel? כן, הם הראו לי סרטים וזה. שהם הורגים אנשים. הם היו שמחים האמת. And did you try to look away? לא, כי במילא לא היה נותן לי. גם ראיתי דברים יותר רעים, גם ראיתי באמיתי, בעולם האמיתי. כאילו אצלי בראש כל הזמן. Do you sleep well at night? לא הרבה האמת. כאילו עברתי את הכי גרוע וזהו. Como todos los secuestrados, Eitan estuvo en túneles sin luz, sin aire, sin comida. Esos túneles, pagados con dinero que Occidente mandó en vagones durante años a Gaza. Eitan fue liberado, está en terapia, habla en susurros. De su padre no hay noticia. Mientras tanto, a 12.500 kilómetros de ahí, aplaudido por la perfumadísima colonia artística argentina, un prestigioso actor gritaba junto a su madre, Daniel. אני דניאל אלוני, אמא לאמיליה אלוני, בת 6. ב7 לאוקטובר נחטפנו בברוטליות מהבית שלנו. הבנות שלנו ראו דברים שילדים בגיל הזה, או בכל גיל, לא צריכים לראות. סרט אימה. אתה מרגיש שאתה רוצה לצבות את עצמך ולהתעורר מהסרט הזה. אני מדברת ואני רועדת, סליחה, זה היה מבעית, זה היה מפחיד. אין סדר יום, אין כלום. ישנים, בוכים. כל יום נוסף שעובר הוא נצח שלא נגמר. עדיין שם גיסי, אח שלו, בת זוגו, בת זוגתו ואח שלה. ואנשים שם בסיכון, אנשים יכולים למות כי החליטו פשוט לרצוח אותם. Permaneció en una habitación 20 metros bajo tierra, de 2 metros de ancho, hacinada junto a entre 12, 16 o 20 personas, sin luz, sin aire, con comida escasa, sin agua, sin posibilidad de bañarse o cambiarse de ropa. Las liberaron durante la primera tregua en noviembre del 2023. Aisha Sidania, de 17 años, estaba en la mañana del 7 de octubre del 2023, esa mañana cuando vos, Dios, no estabas, trabajando con unas vacas, con sus hermanos, Bial de 18, Hamza de 22 y su padre Yusef. Se llevaron a los 4, eran beduinos. A Aisha y a Bial los devolvieron. A Yusef y a Hamza los mataron. Entre los 1.010 torturados y asesinados el 7 de octubre, había al menos 37 nenes. Lier Hetzoni, de 12 años, Jasbah Wiener, de 10, Eitan Gonen, de 3, y todos los demás. Que sean menores solo agrava el asunto. Claro, ninguna muerte está justificada. Nada está justificado. El 7 de octubre, ¿dónde estabas, Dios? Porque deberías saber que algo se quebró en el mundo, algo hizo crack. Un profesor de música argentino, beneficiario de las becas UBASIT, estudioso de la cultura popular argentina, exhibe su deseo de sangre judía, en las redes. Estudioso de la cultura popular argentina contemporánea.
Lo hace alegremente porque total es gratis. Se llama Guido Sá y una vez que estalló el escándalo, lo menos que se puede pedir es que deje de dar clases en el Colegio Carlos Pellegrini de Buenos Aires y en el Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla. Cuentan también en las redes que no es raro escuchar comentarios así en las salas de profesores de todas las escuelas del país. En eso no se diferencian de los grandes nombres de la Academia Argentina o de los escritores, porque ¿leyeron ustedes las declaraciones, al menos de compromiso, de los escritores consagrados argentinos, al menos sobre la matanza de niños, al menos de los niños argentinos, sus torturas, sus tormentos? Y de los artistas, siempre con el telefonito a mano, dispuestos a grabarse desgreñados para pedir a los gritos lo que el kirchnerismo desee. Y de los artistas que lanzaron su carrera en Israel y se llenaron de dinero en las giras por Tel Aviv, bastante más allá de lo perdonable. La legisladora elegida por voto popular, Vanina Biasi, negó públicamente de cuerpito gentil que jamás hubiera asesinado bebés. Dijo que era una fake news y que ella de eso no hablaba. Repudiar los asesinatos de bebés, por ejemplo, por parte de Hamas a la gente que vivía en kibbutz. Bebés, Tomás. ¿No decís que no mataron bebés? Como yo digo, no, perdón, les quiero decir una cosa, dejarles en claro hay algo. Imágenes de por cómo favor, metían bebés en adentro te de un pido horno. Seriedad. Acá les pido algo. Nada de lo que voy a decir yo es de mi autoría, porque yo soy una persona que vive en Argentina, no me dedico a la política internacional, por lo tanto, no es que vos decís, che, vos si tenés un máster en política internacional, capaz que te dedicas, no. Lo que ocurrió, yo no quiero entrar en la polémica de lo que ocurrió ese día. Lo único que te pido es que con fake news, conmigo no hablas sobre Palestina. ¿Cuál sería la fake news? ¿Okay? ¿Que mataban bebés? Niños decapitados, por favor, niños decapitados, muerte de bebés. No yo. No. The Guardian, o sea, los medios internacionales y los medios israelíes ya saldaron lo que tiene que ver con las fake news que armó el Estado de Israel cuando empezó todo esto. Pero hay 2 bebés argentinos secuestrados todavía. Secuestrados, sí, por eso. Entonces, no había bebés decapitados, no había mujeres violadas. Informe de The Guardian, no de Vanina. Vanina no investiga esas cosas, no tengo los elementos para investigarlo. Informe de Haaretz al respecto de cuánto, por ejemplo, ¿vos sabés cuánto? Los familiares de los israelíes que están aquí en Argentina, la chica que vino de la fiesta, que dijo que la violaron, yo no estaba escuché, mintiendo. Perdón, justamente el caso de la fiesta es el caso que demuestra que no habían violado. Lo dijo la chica que vino. Estuvo en un congreso. Es una cosa. Lo dijo ella, yo no voy a Vanina. hablar de Palestina con las fake news del Estado de Israel. Para ella, FIR es una fake news. Lo que daríamos porque tuviera razón. Lamentablemente no. La política de propaganda de Goebbels fue tan eficiente que aún hoy sigue dándole resultados. Los antisemitas cosechan en sangre su siembra de mentiras. Según los datos más fehacientes, en 1939 la población mundial era de 2.000 millones de personas. De ese total, 16,6 millones de personas eran judíos, el 0,8 de la población mundial, casi 8 personas cada 1.000. Hoy, la población mundial es de 8.200 millones de personas y el total de judíos es de 16 millones. Menos del 0,2 de la población mundial es judía, menos de 2 personas cada 1.000. Para seguir con los números que fijan y dan brillo, mientras que desde 1939 hasta hoy la población mundial creció un 310%, de 2.000 millones a 8.200 millones de personas, la población judía en el mismo periodo disminuyó en un 3,61%, de 16,6 millones de judíos en el 39 a 16 millones hoy. 16 millones de personas, algo así como el total de la población de Zimbabue. Hablemos de genocidio, si querés, Dios. No creo en pueblos elegidos, pero estoy empezando a creer en pueblos marcados. Esta mañana pensamos que ese siniestro Palusa que hoy los asesinos le infligieron al mundo era el escalón más bajo al que nos iban a llevar. Pero no hay fin de la miseria humana con los que gritan Free Palestina. Reparto de caramelos, cantos y bailes para festejar 4 cajones mortuorios. Más tarde explotaron unas bombas que con la precisión de una marmota debían volar en transporte en Tel Aviv en hora pico. Pero como los marmotas no diferencian AM de PM, les salió mal. Aún faltaba descender varios escalones más. A los nenes vivas no los mató una bomba israelí, como le hicieron decir al padre bajo tortura para grabarlo y que lo viera el mundo. No. Otro escalón. A los nenes vivas no los mataron los asesinos de Hamas. A los nenes vivas los mataron gazatíes palestinos con sus propias manos. Y después le tiraron piedras para poder decir que habían muerto en un bombardeo. Y otro escalón más abajo. A los abuelos maternos de los nenes vivas, Josie y Margit, los quemaron vivos en su propia casa. Según los pactados, los terroristas tenían que devolver, además del cadáver, o junto con el cadáver de los nenes, el cadáver de su mamá Shiri. Y así lo dijeron y así enviaron el cajón.
con llaves que no abrían, así de siniestros son. Y otro escalón más abajo. Como en una versión macabra de Esperando la carroza, el cadáver en el cajón pertenecía a otra persona. ¿A quién? A cualquiera. A Hamas no le importó. A Hamas no le importa una persona más o una persona menos. A Hamas le importa matar judíos. Al menos en la película Esperando la carroza, Enrique Pinti prometía no bebo más. Acá, sabiendo que Hamas es como es, con el apoyo, el aplauso, la admiración o el silencio, muy mayoritario, de la población palestina, no hay esa esperanza de recuperación. Vos, Dios, que lo sabes todo, ¿qué hicieron con ella? Con la madre de los nenes. El cuarto de los cajones que Hamas devolvió a cambio de 602 terroristas presos traía los restos masacrados de Oded Lifshitz. El periodista pacifista que conocían como Gran Pa y que a los 83 años, aún hoy, era voluntario del proyecto Road to Recovery, usaba su auto personal para llevar chicos palestinos a ser atendidos por médicos israelíes en Israel. La realidad es que el grupo terrorista sabía que estaba atacando a gente que son activistas por la paz, pacifistas. Vamos a ir a la casa ahora de Oded y de Yocheved Lifshitz. Oded y Yocheved son dos de los fundadores de este kibutz. Llegaron acá en el año 1953. Fíjense cómo los terroristas dejaron la casa de Oded y de Yocheved. Y Oded era una persona que todas las semanas iba con el señor Perry, iba también con Irit Lav, hacia el cruce de Erez, que es un cruce desde la Franja de Gaza hacia Israel, donde entraban todos los días decenas de miles de palestinos a trabajar aquí en Israel, pero además también entraba mucha gente a hacer tratamientos médicos. Y Oded, junto con su escuadrón de voluntarios, llegaba hacia el cruce y en su auto se iba hacia los hospitales acá en Israel y de forma voluntaria se paraba, estaba parado durante horas en los embotellamientos israelíes de ida y vuelta, desde el cruce con Gaza hacia el hospital y de vuelta hacia el cruce con Gaza, para que la gente en Gaza pueda acceder a los hospitales israelíes, pueda ingresar. Sí, porque los palestinos, no solo los chicos, son atendidos gratuitamente por profesionales israelíes de primer nivel, con la mejor tecnología. Vanina, Guido, Norman, Nahuel, seguro que no lo sabían. Y vos, Dios, no sé si sabías. Oded defendió a los palestinos en las matanzas de Sabra y Shatila. Defendió a los beduinos de Rafah frente al intento del ejército israelí de evacuarlos del Sinaí. Se opuso a la ocupación de los territorios después de la Guerra de los 6 días. Creía, Oded, y trabajaba para la armonía entre los dos pueblos. Tenía fe en la paz. Creía el bueno de Oded, no sabemos si hasta el momento en que fue asesinado en cautiverio por la Yihad Islámica Palestina, en la solución de los dos estados coexistiendo pacíficamente. El 7 de octubre, la misma gente a la que había ayudado le disparó. Recibió un tiro en la mano y al ver su casa incendiada, su jardín de cactus, por el que tenía mucho cariño, su piano incendiado, se desmayó y lo llevaron a lo más profundo del Averno. Su hija Sharon dijo, el 7 de octubre vio arder su obra en llamas. Quizá por esto sus captores lo torturaron especialmente, para demostrar que la idea de los dos estados es imposible. Lo mataron a fines del 23. Conservaron su cadáver más de un año para poder canjearlo por terroristas. Bailaron sobre su ataúd. Alguno de todos los presentes seguramente había sido transportado por Obed a un hospital israelí, salvando así su vida. Un mensaje claro para todos los progres judíos pro-Palestina. A Hamas no le interesa lo que hagas, digas o pienses. Te va a matar igual. Tu pecado es ser y estar. Palestina no quiere ser un estado. Palestina quiere matar judíos. No otra cosa es el cantito del río al mar que tan bien entonaron los estudiantes de Occidente, de diversidad tanto en lo sexual como en los colores del cabello, que gritan eso porque la ignorancia es atrevida y peligrosa. Harán cosas peores los de Hamas, apoyados por el pueblo palestino, por gran parte del pueblo palestino, porque no les importa. Ahora, frente a la inmensa oscuridad, no pienso en los cajones. Pienso en esos nenes palestinos sobre el escenario del espanto, celebrando la desaparición de gente que estaba ahí nomás. ¿Los vieron? ¿Viste, Dios, el video ese de los nenitos palestinos festejando la muerte? ¿Viste, Dios, esos ojos vacíos de las nenas que bailaban en ese escenario de la infamia? ¿Viste esos ojos, Dios? Esos ojos de muerte en chicos que deberían estar jugando o en la escuela o soñando con ser Messi o Shakira o quien sea. Esos nenes palestinos ya están muertos.
No pienses en su libre albedrío. No hay manera. Respiran muerte, comen muerte, se bañan en muerte. Solo cantan canciones de muerte. Solo juegan juegos de muerte. Mirales, Dios, los ojos a estos chicos. Cuencos vacíos, sin futuro, sin esperanza. Solo muerte. Danzas de cuervos recién nacidos. Ritos zombies copiados de mayores zombies. El olor oprobioso de la rabia que desparramarán, tarde o temprano, por un mundo que no está haciendo sonar sus campanas. Ya sé, todo es un terrible lugar común, pero este mundo lo es. La época lo es. Estas iglesias, estas mezquitas, estos muertos, estas guerras, todo es un lugar común. Quizás el error es buscar un sentido donde no lo hay. Quizás el error es creer que estás en algún lado. Como en un alambique de brujas y malditos, hoy se destiló el odio. Y ese líquido nauseabundo nos inundó a los que pensábamos que la vida podía ser una buena idea. Y entonces, frente a la inmensidad de la noche santafesina, en silencio, porque las campanas no están sonando, me vuelvo a preguntar, como tantos y tantos desde siempre, ¿existís, Dios? Gracias. Hasta la próxima.